Es un honor para Borde estar en este foro de transparencia e innovación. Creo que hacen falta este tipo de espacios para compartir experiencias, sumar conocimientos y bueno, abrir esta era de la colaboración que nos permite Internet y las redes sociales. Muchas gracias. Les voy a explicar, les voy a pasar mi presentación para que sepan qué es lo que hace Borde desde la Ciudad de México. A ver, déjenme ver. Disculpen las fallas técnicas. Voy a tratar de que... Listo. Bien, ahí está. Bien, arranco. Pues bueno, Borde es una organización... Es una organización de la sociedad civil en México dedicada a la promoción de la transparencia y a la construcción de canales de participación ciudadana, principalmente en los poderes legislativo y judicial mexicanos. Nuestro objetivo es mejorar la relación de la representación política y la relación del ciudadano con las instituciones públicas. Por eso nos llamamos Borde. Es esta línea en donde hay dos partes que no se comunican: representante y representado, institución y ciudadano. Por eso nuestra labor es acercar estas dos esferas para que se comuniquen mejor. ¿Por qué es urgente un proyecto como Borde en México? Porque una democracia sustantiva requiere replantear las relaciones entre el ciudadano y las instituciones. Queremos dejar atrás la ciudadanía pasiva que se limita a la participación electoral, en el mejor de los casos, para construir una ciudadanía activa que observe de forma permanente las tareas de las instituciones y participe en procesos de toma de decisiones. Queremos identificar a los actores de cambio en la esfera política y acompañarlos en el proceso de transformación de instituciones con procesos cerrados a procesos abiertos y colaborativos. ¿Cómo lo ha hecho Borde? Con plataformas de datos e innovación, con estrategias de comunicación y articulación ciudadana. Estas estrategias de comunicación se basan básicamente en el storytelling, que es lo que han estado diciendo mis colegas. Contar historias, traducir estos datos complejos e inaccesibles a los ciudadanos y que les digan algo y que les cuenten historias, que los hagan participar y que nos permitan acercar estas realidades, tanto la política y la social, que están muy alejadas, no solo en México, sino en otras latitudes. Y también generamos incentivos para sumar voluntades hacia la colaboración e innovación. En México solemos hablar mal del gobierno o quejarnos sin matizar y sin identificar que hay actores de cambio en cualquier institución y que definitivamente estas políticas de datos abiertos e innovación requieren de estos sujetos, y estos sujetos son los que impulsan estas mejoras en las instituciones. Aquí les puse una imagen del Borde Score. Es el instrumento de Borde que más ha tomado relevancia en nuestro trabajo de 5 años, y es que scrapeamos las páginas del Congreso Federal, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado de la República, para generar conocimiento sobre qué hacen nuestros representantes, y construimos esta fórmula que se llama el Borde Score, que aquí pueden ver ustedes cómo se conforma por trabajo legislativo, el rol político que juega cada legislador dentro del Congreso, y el extralegislativo, que aquí es sumamente importante incluir temas de comunicación digital, si es que los diputados y los senadores utilizan las redes y incluyen este nuevo paradigma de la comunicación bidireccional para acercarse a sus representados, las noticias en las que aparecen y el factor de transparencia, que es sumamente importante. En México, con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, se aprobó también una iniciativa ciudadana denominada 3 de 3. Esto intentaba que todos los funcionarios y políticos estuvieran obligados a presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial. Esto quedó voluntario en la ley,
Entonces, hay una plataforma que hicieron otras organizaciones, el IMCO y Transparencia Mexicana, en donde podemos ver las declaraciones, y está 3 de 3, por parte de candidatos y de funcionarios públicos. ¿Cuál es la relevancia no solo del Borde Score, sino del trabajo de Borde? Pues es que legisladoras y legisladores, juzgadores y juzgadoras en México son percibidos como corruptos. Esto viene de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. México cuenta con una legislación en transparencia reconocida a nivel mundial. Esto es una gran área de oportunidad. La legislación de México está en el primer lugar del Global Right to Information Rating. Sin embargo, los datos que después les pongo es que solo el 5.6% de mexicanos han realizado una solicitud de información formal. Más o menos estamos hablando de un aproximado de 120 millones de mexicanos. Solo el 39% de ese 5.6 anterior quedó satisfecho con la información entregada. Esto nos dice pues que no nos estamos apropiando de nuestro derecho a la información y que si bien tenemos una legislación reconocida a nivel mundial, algo está fallando. La legislación está fallando en su implementación y en este sentido, pues hay grandes retos de los que voy a hablar posteriormente. La labor de Borde se basa en justamente traducir. Y aquí pueden ver la página oficial de la Cámara de Diputados, llena de información, era lo que decía anteriormente Antonio, no porque haya información a destajo en las páginas se garantiza la transparencia, se garantiza la democracia y se impulsan cambios, ¿no? Estas páginas no nos dicen nada, por eso es tan importante hablar de construir plataformas con diseño UX, y esto es con diseño de experiencia de usuario. También Karma mencionó, por ejemplo, todas las plataformas de transparencia que no están desconectadas y que son completamente diferentes. Esto, evidentemente, lejos de favorecer la participación y que los ciudadanos se acerquen a realizar solicitudes de información y se interesen más en la labor de sus instituciones, pues los aleja. Entonces hay que plantear muy bien cómo se van a construir plataformas, desde qué perspectiva. Y entonces aquí les pongo una comparación. Por supuesto, obviamente desde la sociedad civil y desde Borde tenemos un margen de maniobra mucho más amplio, no es que estemos exigiendo un sitio completamente así de amigable, pero eso es lo que podemos hacer, por ejemplo, nosotros con datos abiertos. La Ley General de Transparencia en México sí es un gran avance, sin embargo, los datos abiertos no son una realidad. Estamos muy limitados en datos abiertos y, por ejemplo, la labor de Borde podría ser completamente insostenible económicamente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es scrapear los datos de estas páginas y eso significa una labor de limpieza de datos, de clasificación de datos enorme, además de construir plataformas más amigables. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que hacemos. Les pongo aquí, por ejemplo, el perfil de una diputada y el perfil de un diputado que teníamos antes. También quiero mencionar que Borde ha ido cambiando sus plataformas. Estas imágenes son de la plataforma pasada. No quería dejar de enseñarlo porque estamos trabajando en el nuevo Borde Score. Uno de los grandes riesgos que también tiene la sociedad civil mexicana en cuestión de datos y plataformas y que los políticos y que las instituciones no alcancen y logren a comprender la totalidad de su importancia es que, por ejemplo, salimos con el Borde Score en septiembre pasado y nos hackearon. Entonces, bueno, también como sociedad civil y haciendo este tipo de periodismo de datos y contando historias, pues tenemos que también estar muy resguardados contra estos ataques. Borde, otra de las cosas que hace pues es estrategias de comunicación efectiva y es contar y hacer materiales audiovisuales como los que pueden ver, y lo que hacemos es traducción de todo el lenguaje jurídico legislativo inaccesible para un ciudadano de a pie a cosas más amigables para que la gente entienda qué es lo que se está discutiendo en las cámaras, qué está discutiendo la Suprema Corte.
Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, cómo se conforma el Congreso. Creemos que hace mucha falta educación cívica y política. El proceso de designación de ministros de la Corte y cómo es que se da, cuáles son los requisitos y los procesos de designación. Bueno, este es el próximo Board Score que se va a presentar. Es sumamente relevante porque lo que buscamos desde que se inició Borde es tener una memoria histórica. Particularmente en México, creo que nos hace mucha falta tener memoria histórica y además en esta elección 2018 que es tan compleja, entra en vigor la reelección legislativa. Creemos que necesitamos tener una memoria de quiénes fueron los legisladores y qué hicieron durante su mandato. Esta solo es una imagen, como les digo, aún no está disponible, estamos por presentarlo y será de enorme relevancia para los candidatos, que muchos de ellos, hay que decirlo, ya están en campañas políticas. Esta es una de las visualizaciones y de lo que nos da el tener análisis de datos y lo fundamental de esto es que este tipo de análisis de datos, como lo decía Antonio, y de estos cruces, lo que hacen es también contrastar otras opiniones o contrastar otras realidades. El año pasado, por ejemplo, en México, el partido en el gobierno impulsó en la Cámara de Diputados una reforma para, por ejemplo, eliminar a los plurinominales. Aquí no se ve, pero tenemos otra diapositiva y otra visualización que indica que los plurinominales, por ejemplo, pues tienen más eficiencia legislativa. En este caso podemos ver la diferencia de eficiencia entre diputadas, diputados, senadores y senadoras, y también los rangos de edad, por aquello de que luego, bueno, suele beneficiarse más a los legisladores y a los políticos de mayor edad y mayor experiencia. Y pues, ¿cuáles son los retos? México tiene la mejor ley de transparencia, como ya les dije, pero no se ha avanzado en política de datos abiertos. Justamente llevar la legislación y todo lo bueno que hay en la legislación a una buena implementación. Creo que es importante hacer la diferencia entre dato público y dato abierto, que es lo que estaba comentando Antonio sobre los PDFs, por ejemplo. No dan un valor el dato público. Una cosa es publicar datos en estas plataformas llenas de datos que tampoco nos dicen nada, a un dato abierto que es accesible, que nos permite manejarlo, cambiarlo, analizarlo. Es otra cosa y es fundamental entender esta diferencia. Obstáculos y resistencias institucionales ante un escenario de desconfianza ciudadana, violencia e impunidad. Más allá de que la transparencia resulte ser justamente una amenaza para las instituciones, debe verse, yo creo, como una oportunidad para poder acercarse a la ciudadanía y construir y reconstruir esta relación de la que hablamos al principio entre representante y representado, entre institución y ciudadano. Creemos que la comunicación bidireccional y democrática puede ser una herramienta política y social efectiva de cambio. Y pues bueno, se deben replicar esfuerzos, escalar proyectos, sumar conocimiento y experiencias, y pues por eso agradezco mucho que nos permitan presentar qué es lo que se está haciendo desde la Ciudad de México con Borde, y sin duda comparto no solo las opiniones de mis colegas, sino también creo que los retos son los mismos en diferentes latitudes. Pues muchas gracias y quedo en espera de sus preguntas y de nuestro debate.